Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Elecciones muy irregulares en Cuba. Reproducimos la valoración de entidades independientes cubanas sobre las elecciones generales del 26 de marzo del 2023. Las elecciones de este 26 de marzo, correspondiente a la legislatura de la Asamblea Nacional, han sido las más irregulares de su historia desde que éstas se iniciaron en 1976. En primer lugar, normalizaron las anomalías de forma violatorias de la Ley Electoral 127, que se han observado en los últimos procesos electorales, no publicación de los padrones electorales con el tiempo de antelación requerido. Colegios electorales en los que aquellos no fueron colocados a la vista de los electores o colegios electorales en los que votaban personas no inscritas. En algunos casos, eliminación de electores que gozan de todos sus derechos civiles y políticos, incluido el requisito, contradictorio con la ley y la Constitución, de residencia efectiva para otorgar el derecho al voto a ciudadanos cubanos que poseen residencia en el país, legalmente reconocida. En segundo lugar, se asumió como normal la práctica excepcional de llevar las boletas a las casas de los electores, una forma de coacción del voto a través de un procedimiento concebido para las personas con discapacidad o que por circunstancias específicas no pueden acudir a los centros de votación. Médicos y pacientes reportan, asimismo, que hubo coacción por el voto en los hospitales. En esta dirección se reportan lugares donde se confeccionaron listas previas de compromiso con el voto, centros laborales a los que se les prohibió abrir en sus horarios normales o se les indicó que solo podían comenzar a prestar sus servicios una vez finalizada la jornada electoral. La práctica de coacción inocente y vicaria del voto utilizando a los niños en la llamada Operación Tuntún se agrega a este tipo de irregularidades, también ilegal, para intentar garantizar la mayor participación de la ciudadanía. En tercer lugar, se introdujo una práctica en contradicción con la naturaleza cívica del voto, en el que el acto de votar surge del compromiso social de los electores con el sistema político, no de las promesas de beneficios materiales. El concurso electoral a través de las redes sociales, premiable con computadoras, teléfonos móviles o vacaciones pagadas, se agrega a la realización de ferias de ventas de mercancía a precios irreales y extramercado para la incitación instantánea del voto, una práctica política que atenta contra los valores cívicos y de ciudadanía.